déjame contarte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre uno de los misterios más oscuros de la Biblia. Algo tan perturbador que durante siglos ha sido silenciado, escondido, casi borrado de las enseñanzas religiosas. Pero hoy vas a descubrir la verdad. Imagina el mundo antes del diluvio. No era como nos lo han contado en las historias infantiles, con animales entrando en fila al arca Noé. Era un lugar de pesadilla, de terror absoluto, donde criaturas que no deberían existir caminaban entre los hombres, a los Nefilim. Ese nombre te resuena, ¿verdad? Tal vez lo has escuchado en películas, en series, en teorías de conspiración, pero la realidad bíblica es 1000 veces más escalofriante que cualquier ficción que Hollywood pueda crear. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Ahí está escrito, negro sobre blanco: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas, y nacieron los Nefilim, los gigantes, los hombres de renombre de la antigüedad. Pero aquí viene lo que no te han contado, lo que los predicadores evitan mencionar desde el púlpito. Estas criaturas no eran simples gigantes, eran una abominación, una violación directa del orden divino de la creación, una corrupción tan profunda del diseño de Dios que amenazaba con destruir todo el propósito de la humanidad. Piénsalo un momento. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Creó un orden perfecto, una línea de descendencia pura que llevaría al Mesías, al Salvador de la humanidad. Pero estos seres angelicales caídos, estos ángeles rebeldes que siguieron a Lucifer, decidieron contaminar ese linaje, decidieron mezclarse con las mujeres humanas. Y no fue un acto de amor, fue una violación del orden cósmico, fue un ataque directo contra el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Los Nefilim que nacieron de esta unión antinatural no eran ni ángeles ni humanos, eran híbridos, monstruosidades genéticas con fuerza sobrehumana, con conocimientos prohibidos que sus padres angelicales les habían enseñado. El libro de Enoc, ese texto antiguo que fue removido del canon bíblico, pero que los primeros cristianos consideraban sagrado, nos da detalles escalofriantes. Estos gigantes enseñaron a la humanidad la guerra, la fabricación de armas, la hechicería, la astrología prohibida, el uso de cosméticos para seducción, los abortos y todo tipo de conocimientos que Dios nunca quiso que el hombre tuviera en ese momento. ¿Por qué? Porque la humanidad no estaba preparada. Era como darle una bomba nuclear a un niño. Pero hay algo aún más oscuro, algo que te va a revolver el estómago. Los Nefilim comenzaron a devorar a los humanos. Sí, leíste bien. Cuando ya no hubo suficiente comida para alimentar sus cuerpos masivos y su apetito insaciable, comenzaron a comer personas. Y cuando se acabaron los humanos, comenzaron a devorarse entre ellos. El mundo se convirtió en un campo de batalla donde estos gigantes cazaban, mataban y consumían todo a su paso. La violencia se multiplicó exponencialmente. La maldad humana, que ya existía por el pecado de Adán, se fusionó con la maldad angelical, y el resultado fue un infierno en la tierra. Génesis 6, versículo 5 lo dice claramente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal en todo el tiempo, sin descanso, sin tregua. El ADN humano estaba siendo corrompido. La imagen de Dios en el hombre estaba siendo borrada. Y si esto continuaba, si esta contaminación genética se expandía sin control, el plan de Dios para enviar al Mesías a través de un linaje humano puro se volvería imposible. Por eso Dios tuvo que actuar, y tuvo que actuar de manera radical, absoluta, definitiva. El diluvio no fue un capricho divino, no fue Dios enojado castigando a la humanidad por diversión. Fue una cirugía de emergencia para salvar lo que quedaba de la raza humana. Fue la única manera de detener la expansión de esta corrupción genética y espiritual que amenazaba con destruir toda la creación. Piénsalo como un cáncer. Cuando el cáncer se extiende por todo el cuerpo, los médicos tienen que tomar decisiones drásticas. Tienen que cortar, quemar, destruir
el tejido enfermo para salvar al paciente. Eso fue el diluvio, no un reset divino, un reinicio del sistema. Pero aquí está la parte que te va a dejar sin palabras. ¿Por qué Noé? ¿Por qué su familia fue la única salvada? Génesis 6, versículo 9 nos da la respuesta a Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Esa palabra en hebreo, perfecto, es tamim, y no significa perfecto en el sentido moral solamente. Significa completo, sin defecto, sin mancha, genéticamente puro. Noé y su familia eran los últimos humanos cuyo ADN no había sido contaminado por los Nefilim. Eran los últimos portadores de la imagen pura de Dios en la tierra. Si Noé y su familia hubieran muerto, si su linaje se hubiera extinguido, el plan de salvación habría muerto con ellos. No habría habido Abraham, no habría habido David, no habría habido María y no habría habido Jesús. Todo el futuro de la humanidad dependía de que esta familia sobreviviera. Por eso, Dios los protegió. Por eso, construyó un arca, no para salvar animales de la lluvia, sino para preservar el último remanente de humanidad pura en un mundo que había sido completamente corrompido. Y los Nefilim tuvieron que ser eliminados, todos, sin excepción, porque no eran parte del plan de Dios. Eran una invasión, una infección, un virus espiritual que había que erradicar completamente. Pero escucha esto, porque aquí es donde la historia se pone aún más intensa. Los Nefilim no desaparecieron completamente con el diluvio. La Biblia nos dice que después del diluvio hubo gigantes en la tierra, y también después. ¿Cómo es posible si el diluvio los destruyó a todos? Hay dos teorías principales que los estudiosos bíblicos han debatido durante siglos. La primera es que uno de los hijos de Noé, posiblemente Cam, se casó con una mujer que llevaba genes de Nefilim en forma recesiva, y esa corrupción genética continuó en menor escala después del diluvio. La segunda teoría, más escalofriante, es que los ángeles caídos volvieron a hacerlo. Volvieron a mezclarse con mujeres humanas y crearon una segunda generación de Nefilim. Por eso cuando Israel entra a la tierra prometida, Dios les ordena destruir completamente a ciertos pueblos: los anaseos, los refaitas, los semitas, los somsomeos, gigantes, descendientes de los Nefilim. Y Dios no estaba siendo cruel por capricho. Estaba protegiendo nuevamente la pureza del linaje que llevaría al Mesías. Estaba terminando el trabajo que comenzó con el diluvio. Goliat no era solo un tipo alto, era un descendiente directo de los Nefilim. Medía más de 3 metros de altura. Su armadura pesaba más de 50 kilos. La punta de su lanza pesaba como 7 kilos. Por eso era tan aterrador. Por eso todo el ejército de Israel temblaba ante él, porque en su ADN, en su esencia misma, llevaba la marca de esa antigua rebelión angelical. Y cuando David lo mató con una piedra, no fue solo la victoria de un pastorcito valiente sobre un guerrero gigante. Fue un golpe directo contra las fuerzas de oscuridad que habían estado tratando de destruir el plan de Dios desde el principio. Fue la continuación de la guerra que comenzó en Génesis 6. Goliat tenía 4 hermanos, todos gigantes, todos descendientes de los Nefilim, y todos fueron derrotados por los guerreros de David. En cada muerte de un gigante era una victoria más en esta guerra cósmica entre el bien y el mal, entre los planes de Dios y los planes de Satanás. Ahora entiendes por qué Dios juzgó a los Nefilim tan severamente. No fue por crueldad, no fue por tiranía, fue por amor. Amor hacia ti, hacia mí, hacia toda la humanidad. Porque si esos seres hubieran continuado existiendo, si hubieran logrado corromper completamente el ADN humano, tú y yo no existiríamos hoy. No habría salvación, no habría esperanza, no habría futuro. Dios protegió la simiente de donde nacería el Salvador. Protegió la línea de sangre que llevaría a Cristo. Y tuvo que tomar decisiones difíciles, dolorosas, radicales para hacerlo. Pero hay algo más que necesitas entender. Esta batalla no terminó. Los ángeles caídos que iniciaron esta rebelión fueron encadenados en el abismo, en prisiones de oscuridad, esperando el juicio final. El libro de Judas lo confirma. Segunda de Pedro,
lo confirma. Estos seres que corrompieron la humanidad están siendo guardados para un castigo eterno. Judas, versículo 6, dice: ni a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos no son ángeles comunes, son los ángeles que se mezclaron con mujeres humanas, los que crearon a los Nefelem, los que casi destruyen a toda la humanidad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, lo confirma. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Este pecado fue tan grave, tan antinatural, tan contrario al orden divino, que Dios no tuvo misericordia con ellos. No hubo segunda oportunidad, fueron encadenados inmediatamente. Pero su líder, Satanás, sigue suelto y sigue intentando corromper la humanidad. Ya no a través de hibridación genética física, porque Dios puso límites después del diluvio. Ya no puede repetir el mismo truco, pero encontró nuevas formas. Ahora lo hace a través de la contaminación espiritual y moral, a través de la mentira, el engaño, la perversión de la verdad, la destrucción de la familia, la confusión de identidad, la rebelión contra el diseño de Dios. Es la misma guerra, con diferentes tácticas. El objetivo sigue siendo el mismo: destruir la imagen de Dios en la humanidad, separarnos de nuestro Creador, contaminar nuestra esencia espiritual, como antes contaminó nuestra esencia física. Y cada uno de nosotros está en medio de esta batalla. Cada día tomamos decisiones que nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Cada día elegimos la pureza o la corrupción, no física, sino espiritual. Elegimos ser portadores de la imagen de Dios o permitir que esa imagen sea deformada en nosotros. Por eso la historia de los Nefelem no es solo una historia antigua de gigantes y diluvios. Es una advertencia, es una revelación de cuán lejos está dispuesto a llegar el enemigo para destruir el plan de Dios, y es un recordatorio de cuán lejos está dispuesto a llegar Dios para salvarnos. Hay quienes dicen que esta interpretación de Génesis 6 es fantasiosa, que los hijos de Dios eran simplemente los descendientes de Set, la línea justa, y las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín, la línea impía. Pero esa interpretación no explica por qué nacieron gigantes, no explica por qué Dios tuvo que encadenar a ciertos ángeles en prisiones eternas, no explica la gravedad extrema del juicio divino. La interpretación más antigua, la que sostenían los primeros judíos y los primeros cristianos, es que los hijos de Dios eran ángeles caídos. Y esa interpretación tiene mucho más sentido cuando lees todos los textos relacionados, cuando conectas Génesis 6 con Judas, con Segunda de Pedro, con el libro de Enoc, con los relatos de gigantes en Números y en los libros históricos. Todo encaja perfectamente. Los Nefelim eran reales, eran una amenaza real, y Dios tuvo que actuar de manera real y definitiva para eliminarlos. Piensa en Og, el rey de Basán. La Biblia dice que era el último de los refaítas, los gigantes. Su cama medía 4 metros de largo por casi 2 metros de ancho. Era una cama de hierro, porque ninguna cama de madera podía soportar su peso. Este no era un hombre normal, era un descendiente de los Nefelim, que sobrevivió hasta los tiempos de Moisés. Y cuando Israel conquistó su tierra, Dios ordenó su destrucción completa. No por crueldad, sino porque mientras existiera, aunque sea un solo descendiente de los Nefelim, el peligro de contaminación genética y espiritual permanecía. Imagina vivir en un mundo donde estos seres caminaban libremente, donde podías encontrarte con un gigante de 3 o 4 metros en cualquier momento, donde la violencia era tan extrema que la vida humana no valía nada, donde la corrupción moral era tan profunda que cada pensamiento, cada acción, cada palabra era pura maldad. Génesis 6, versículo 11, dice entonces: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La palabra hebrea para violencia aquí es hamas, que significa
no solo violencia física, sino injusticia, opresión, destrucción, maliciosa. El mundo se había convertido en un lugar donde el fuerte devoraba al débil, literalmente. Los Nefilim no tenían conciencia, no tenían moral, no tenían la imagen de Dios en ellos, porque eran híbridos que nunca debieron existir. Eran como los demonios en cuerpos físicos, entidades que solo conocían el hambre, la violencia, la destrucción, y los humanos que quedaban estaban tan corrompidos por vivir en ese ambiente que también se volvieron malvados. La maldad genera maldad. El pecado se multiplica, y llegó un punto donde no había retorno posible. No había forma de redimir a esa generación. Estaban demasiado lejos, demasiado contaminados, demasiado perdidos. Por eso Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre. Para siempre hubo un límite. Hubo un punto donde Dios dijo: hasta aquí, no más. Y ese límite fue 120 años. Dios le dio a la humanidad 120 años más para arrepentirse, mientras Noé construía el arca. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? 120 años construyendo un barco gigante en medio de la tierra seca. 120 años de advertencias. 120 años donde Noé fue llamado predicador de justicia, según segunda de Pedro. 120 años donde la gente pudo haber escuchado, pudo haber cambiado, pudo haber buscado a Dios, pero nadie lo hizo. Solo Noé y su familia. Solo 8 personas en todo el mundo mantuvieron su integridad genética y espiritual. 8 personas entre millones, tal vez miles de millones. Solo 8. Eso te dice cuán grave era la situación, cuán profunda era la corrupción, cuán extendida estaba la influencia de los Nefilim. Y cuando las puertas del arca se cerraron, cuando comenzó a llover, cuando las fuentes del gran abismo se rompieron y las cataratas de los cielos se abrieron, los Nefilim finalmente entendieron lo que estaba pasando. Finalmente se dieron cuenta de que su tiempo había terminado. El agua subió a Ani, y subió a Ani, subió, cubrió las colinas, cubrió las montañas, cubrió todo. Y los Nefilim, con toda su fuerza sobrehumana, con toda su estatura gigantesca, con todo su poder, no pudieron hacer nada. Se ahogaron como cualquier otra criatura. Su fuerza no les sirvió de nada contra el juicio de Dios ni sus espíritus. Cuando murieron, no fueron al cielo ni al infierno. Se quedaron vagando en la tierra. Esos son los demonios que vemos en el Nuevo Testamento. Espíritus desencarnados que buscan cuerpos para poseer, que buscan habitar en humanos o en animales, porque no tienen cuerpo propio. Cuando Jesús expulsó la legión de demonios del endemoniado Gadareno, los demonios le rogaron que no los enviara al abismo. Le rogaron que los dejara entrar en los cerdos. ¿Por qué? Porque prefieren estar en cualquier cuerpo, incluso el de un cerdo, que estar desencarnados vagando sin propósito. Estos son los espíritus de los Nefilim muertos. Los hijos híbridos que no tienen lugar en el plan de Dios, que no pueden ser salvos porque no son completamente humanos, que están destinados al juicio eterno, pero que mientras tanto causan todo el daño que pueden en la tierra. Por eso Jesús pasó tanto tiempo expulsando demonios. Por eso la guerra espiritual es tan real. Por eso Pablo dice en Efesios 6 que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra que comenzó en Génesis 6 continúa hasta hoy y continuará hasta que Cristo regrese y ponga fin a todo esto de una vez por todas. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos un papel que jugar. Tenemos que mantener nuestra integridad espiritual. Tenemos que resistir la corrupción moral de este mundo. Tenemos que ser como Noé en medio de una generación perversa. Tenemos que mantenernos fieles a Dios, sin importar lo que pase a nuestro alrededor, porque el juicio viene nuevamente, no con agua esta vez. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con agua. La próxima vez será con fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, lo dice claramente. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero así como Noé fue salvado del diluvio, nosotros podemos ser salvos
del juicio final. No por construir un arca, sino por estar en Cristo. Él es nuestra arca, Él es nuestro refugio, Él es nuestra salvación. Y así como Dios juzgó a los Nefelim por contaminar su creación, juzgará a todos los que rechazan su amor y su salvación, no porque sea malo, sino porque es justo, porque es santo, porque no puede tolerar el pecado y la rebelión eternamente. La historia de los Nefelim nos enseña que Dios no juega, nos enseña que hay consecuencias reales para la rebelión, nos enseña que el pecado no es solo una mala decisión, es una contaminación que se extiende y destruye. Nos enseña que Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a sus hijos y cumplir sus promesas. Dios no tiene problema en hacer lo que sea necesario para proteger a sus hijos. Si eso significa un diluvio, lo hace. Si eso significa ordenar la destrucción de naciones enteras contaminadas por los Nefelim, lo hace. Si eso significa enviar a su propio Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, lo hace. Porque el amor de Dios es feroz. No es un amor tibio, pasivo, indiferente. Es un amor que pelea, que protege, que defiende, que no se rinde jamás. Es un amor que dice: antes destruyo todo y empiezo de nuevo, que permitir que mis hijos sean destruidos para siempre. Los Nefelim representaban la mayor amenaza que la humanidad ha enfrentado. Una amenaza existencial, genética, espiritual, y Dios los juzgó porque amaba demasiado a la humanidad como para permitir que fuéramos destruidos, porque tenía un plan que no iba a permitir que nada ni nadie arruinara. Un plan de salvación que culminaría en la cruz del Calvario. Hoy, tú eres el resultado de ese amor. Tú existes porque Dios protegió a Noé, porque Dios limpió la tierra de la corrupción, porque Dios nunca abandonó su plan de salvación, sin importar cuántos obstáculos pusiera el enemigo en el camino, porque Dios peleó por ti antes de que nacieras. Y ese mismo Dios que juzgó a los Nefelim, que envió el diluvio, que protegió a Noé, que derribó a Goliat a través de David, que encadenó a los ángeles caídos en prisiones de oscuridad, es el mismo Dios que te está protegiendo a ti ahora mismo. El mismo Dios que está peleando batallas en tu vida que ni siquiera puedes ver. El mismo Dios que nunca, jamás te va a abandonar. Así que la próxima vez que escuches sobre el diluvio, no pienses en un Dios enojado, castigando al mundo. Piensa en un padre desesperado por salvar a sus hijos de una amenaza que los habría destruido completamente. Piensa en un Dios que ama tanto que está dispuesto a tomar las decisiones más difíciles para asegurar tu salvación. Piensa en un Dios que no se detiene ante nada para cumplir sus promesas. Esa es la verdad sobre los Nefelim. Esa es la verdad sobre el juicio de Dios. Y esa es la verdad que cambia todo, porque cuando entiendes la profundidad del peligro del que fuiste salvado, cuando entiendes cuánto luchó Dios por preservar tu existencia, cuando entiendes que cada respiración que tomas es resultado de su fidelidad inquebrantable, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Ya no puedes vivir de manera casual. Ya no puedes tomar tu salvación a la ligera. Ya no puedes ignorar el llamado de Dios en tu vida, porque ahora sabes lo que costó, sabes cuánto vales. Sabes que eres parte de una historia mucho más grande que tú mismo. Una historia que comenzó en el jardín del Edén y que terminará cuando Cristo regrese en gloria. Y tú estás aquí, en este momento, por una razón, no por casualidad, no por accidente, sino porque Dios te quiso aquí, porque tiene un propósito para tu vida, porque eres parte de su plan eterno, un plan que ni siquiera los Nefelim pudieron detener, un plan que nada ni nadie podrá frustrar, un plan que culminará en victoria total y absoluta.